Hola, ¿cómo les va? Nuevamente nos encontramos para un nuevo capítulo o continuar justamente con lo que estábamos hablando en el capítulo anterior. Habíamos hablado del tema de la codependencia. Estuvimos explicando lo que es el tema de una familia funcional, una familia que no es perfecta, pero funciona bien, donde hay mucho diálogo, comunicación entre ellos y donde hay también lo que se llama el respeto. Y después vimos el tema de la familia disfuncional, aquella que viven con grandes problemas, ya sea porque tienen un hijo que es adicto o por otros dramas que se suscitan por causa de que los padres ya no se llevan bien y eso se transmite justamente también a nuestros hijos. Y yo había quedado en el último capítulo lo que eran los cambios en el funcionamiento familiar. Si voy a una familia funcional, una de las cosas interesantes que sucede en esa familia, que como se acuerdan que les había explicado el tema de las responsabilidades, cada uno tiene sus responsabilidades dentro del hogar. Pero supongamos que uno de los miembros termina teniendo un accidente, un X accidente, por eso necesita entrar en reposo, hay que cuidarlo. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Esta persona tenía sus tareas, o sea, ahora ella ya no la puede hacer. Entonces quedaron los otros tres, el papá, la mamá, la hija o el hijo, ¿correcto? Entonces lo que van a hacer ellos es tratar de reorganizarse y también en el tema de las tareas del hogar. O sea, yo paso ahora a hacer lo que mi hermana hacía porque ya mi hermana va a estar justamente por causa del accidente, va a tener que estar unos días o alguna semana sin poder moverse. Entonces, eso es lo normal. ¿Por qué? Porque se entiende perfectamente y como hay un respeto, y se sabe realmente cuáles son las tareas que cumplimos dentro del hogar, evitamos justamente el crear más conflictos. Ahora, en el caso justamente de la familia disfuncional, lo que vamos a ver, dice, en la adicción, los cambios que hace la familia para equilibrar la conducta del adicto se vuelve más rígida. ¿Por qué razón? Porque justamente estamos teniendo un grave y terrible problema con alguien que ya es adicto, ¿ya? Hasta volverse, dice, una pauta de convivencia y relacionamiento. O sea, no hay un equilibrio dentro de esa familia. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que tratar de hacer todo lo posible para evitar en choque justamente con el jovencito o con el padre o con la madre o con cualquiera de los miembros de la familia que pueda estar utilizando algún tipo de sustancia. Lo otro también interesante, cuando hablamos del término codependencia, y aquí vamos a comenzar a explicar un poquito más profundamente, se comenzó a utilizar en los años 70. Originalmente se usó para describir a las personas cuyas vidas se veían afectadas como resultado de esa relación íntima con una persona que sufría una adicción química. Era específicamente con las personas alcohólicas, ¿ya? Ahí es cuando comienza justamente a utilizarse esa palabra codependencia. Dentro de mi familia tuve situaciones que viví después ya como joven, en el caso de mi padrastro, que era una persona alcohólica, una linda persona porque durante el día él realizaba su trabajo, una persona muy respetuosa, muy querida en el lugar donde nosotros vivíamos, pero cuando llegaba la noche comenzaba él a tomar y modificaba completamente su carácter, o sea, se volvía hasta más violento. Y recuerdo que a veces mi madre, para tratar de que él no utilizara tanto alcohol ella misma, tomaba, o sea, como acompañándolo, ya como cuidándolo para que él justamente no se hiciera más daño. Y eso, como es lógico, sabemos que es un grave y terrible error. Pero como es lógico, la persona lo quiere, ya en el caso de mi mamá lo quería, mi padrastro, y buscaba por todos los medios a ver cómo podía hacer para poder salvarlo de este tipo de situación. Lo otro también interesante,
el término justamente originario de la investigación y la experiencia del tratamiento de la adicción, como dije, al alcoholismo, ¿ya? Se denominó codependientes, ¿ya? A aquellos familiares que de alguna u otra manera vivían en función de los integrantes de su núcleo familiar, o sea, lo que era el tema de la adicción a las drogas. Las definiciones, dice, la persona codependiente es aquella que ha permitido que su vida se vea afectada por la conducta de otra persona, ¿ya? Y que está obsesionada tratando de controlar esa conducta. Y esto es realmente interesantísimo, ¿no? Yo tengo muchas anécdotas que he pasado durante todos estos años trabajando con este seminario, de madres que venían desesperadas pidiéndome a ver cómo yo podía ayudarla. Pero uno de los casos que más me impactó fue uno que tuve en Los Ángeles, en la parte del este de Los Ángeles. Estaba dando conferencias y recuerdo que una señora se acercó a mí y me dijo, ¿usted mañana podría venir a nuestra casa? Hay una abuela que quiere hablar con usted sobre este grave problema, ya que hay un nieto que es adicto a las drogas. Y bueno, fuimos al hogar de esa abuela. Cuando llegamos a la misma, una de las cosas que me encuentro, un chico de unos 14, 15 años, se le llamaba, y creo que se le llama así, un punk, vestido todo de negro, ¿ya? Con una chaqueta de cuero, con tachas todas de metal, el pelo interesante, la forma cortado como se lo cortan ellos, pero un lindo jovencito. Pudimos hablar bien, muy respetuoso cuando habló conmigo, más a él hasta reconoció que era adicto a una de las drogas más terribles, hay tantas, todas las drogas son terribles, que son las anfetaminas. Y bueno, dentro de ese hogar había una cantidad enorme de dramas. Padres separados, la madre aparecía de vez en cuando, la abuela era la encargada justamente de criar a este niño, y estuvimos como 2 horas. Como digo, es una historia muy larga, no la voy a contar toda, pero miren lo que me llamó la atención. Cuando terminé de hablar con la abuela y con este chico, vamos saliendo, la abuela nos acompaña hasta la puerta, y ahí entonces le pregunto a la abuela, le digo, abuela, ¿cómo él hace para conseguir las drogas? ¿De qué manera consigue el dinero? Y ahí la abuela, pobrecita, se quebró, se comenzó a llorar y me dice, mi hijo, dice, yo soy la quien les compra las drogas. Y le digo, abuela, usted lo está matando también. Y ella me miró, pobrecita, con los ojos llenos de lágrimas y me dice, ¿y usted quiere que me lo maten en la calle? O sea, ella pensaba que lo que estaba haciendo lo estaba ayudando, porque ella tenía temor de que ese niño saliese a la calle a comprar su droga o a meterse con alguna pandilla y terminar muerto hoy o mañana. ¿Se dieron cuenta? O sea, esa abuela actuaba como una codependiente, ¿correcto? Sin utilizar las drogas, ella actuaba igual que su nieto. Espero que me vayan entendiendo al respecto de esto que estoy explicándoles a ustedes. Lo otro interesante, ¿qué pasa con el codependiente? Se obsesiona por controlar. Esto significa que la parte afectada, dice, dedica gran cantidad de esfuerzo y energía tratando de forzar que sucedan las cosas. Controlan en nombre del amor, ¿ya? Lo hacen por ayudar, lo hacen pensando que ellos están bien y el otro está mal, ya sea quien es justamente la persona que es adicta. O sea, como dije, amor, interesante, lo aplican mal. Sí, es verdad, ellos sienten amor, pero no el amor que se tiene que aplicar para una persona que es dependiente de las drogas es tratar de ayudar a ver cómo podemos sacarlo de este problema. Y no llevarle nosotros mismos las drogas
o tratar de ayudarlo de una manera completamente diferente a lo que nos enseñan justamente cuando una persona entra en tratamiento. Lo otro, la codependencia es una relación de dependencia, ¿ya? Los dos dependen, uno depende del otro. Así como el adicto vive en función de la droga o objeto de la adicción de una manera obsesiva, compulsiva, autodestructiva, el codependiente lo hace en función del adicto. Viven ellos dos la vida, uno utilizando las drogas, el otro no utilizándolas, pero como que cubriendo lo que este adicto hace. Y él cree que está en lo correcto. Veamos otro poquito más. En algún punto del proceso, el adicto suele convencer a su familia, presten atención a esto, de que ellos tienen la culpa de su adicción. Y eso es lo típico de la persona que es adicta. Siempre la persona que es adicta busca culpables fuera. Él mismo no se ve como persona culpable. El hecho de utilizar las drogas es por causa justamente de que su mamá lo trató mal, o su papá lo trató mal, o sus hermanos los tratan mal. Ellos son los responsables de que lo llevó a él a buscar las drogas o a buscar un escape justamente en la sustancia. Y con esto quiero finalizar. El codependiente cumple la función de rescatador y sobreprotege. Se hace cargo de los problemas del adicto, se anticipa a sus necesidades. A su vez, el adicto suele reforzar su conducta justificándola por el accionar justamente de sus padres. Entonces, se considera al adicto como una persona manipuladora, es una persona manipuladora. Una de ellas consiste en la intimidación de las escenas emotivas. Siempre él está buscando a ver de qué manera tocar el corazón de su ser amado, ya sea su mamá, su papá, sus hermanos, para poder sacar el dinero que necesita para seguir utilizando las drogas. Como digo, es manipulador, ¿ya? Y entonces él piensa que haciendo esto logrará que el interlocutor, o sea, termine cayendo en lo que es la trampa de él. Las palabras que utiliza fuera del contexto, y lo otro realmente interesante. Hay dentro de lo que son las Sagradas Escrituras, y con esto finalizo, hay realmente unas palabras maravillosas que a mí me gustaron mucho. Yo siempre trato de explicar esto porque es importantísimo. El hecho de hablar de la Biblia o de las Sagradas Escrituras, no estoy hablando de ninguna religión. Es para que ustedes entiendan esto y miren lo que dice acá. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Ya? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crialos en disciplina e instrucción del Señor. Si hoy, en este siglo XXI, aplicáramos y lleváramos esto adelante, queridos, viviríamos una vida completamente diferente a la que nosotros estamos viviendo. Más, si ustedes quieren saber más sobre esto, recuerden ese libro que constantemente estoy hablando, Sociedad, Familia, Droga, un libro de texto maravilloso que les puedo asegurar que les va a ayudar y mucho, porque hay cosas mucho más profundas que ustedes pueden aprender del mismo. Un abrazo bien grandote. Por favor, antes de terminar, acuérdese, suscríbase. Y si le gustó, póngase dedito para arriba y comparta este material con otras personas. Un abrazo bien grandote, que pasen muy bien y nos vemos en el próximo capítulo.